sobre el cuento moderno. El cuento es una narración breve de hechos imaginarios que presentan un grupo reducido de personajes y un argumento no demasiado complejo. También se lo puede definir como un relato corto, donde se narra una acción realizada por unos personajes en un ambiente determinado. Vamos a hablar sobre Edgar Allan Poe. Existen dos grandes tipos de cuentos: el tradicional, perteneciente a la literatura épica, primero transmitidos en forma oral y luego en libros; el cuento moderno, que nació en el siglo XIX a partir de la obra de Edgar Allan Poe. A diferencia de los cuentos tradicionales, estos fueron escritos por autores y reúnen las siguientes características. Suceso único. El argumento de la narración se centra en un único suceso, es decir, se ocupa de un solo acontecimiento. La elección de un suceso sorprendente, extravagante, es un buen punto de partida para un relato breve. La brevedad, ya que para contar un suceso no son precisas muchas palabras. El relato del hecho no debe prolongarse más allá de lo que se necesita para desarrollarlo. El cuento narra un suceso acabado y por tanto se sitúa siempre en el pasado. Inclusive en los cuentos de ciencia ficción, que si bien hablan del futuro, están escritos como si los hechos, allí contados, estuvieran sucediendo. La tensión y el efecto. Tan importantes como la brevedad del cuento son la tensión y el efecto. El cuento no conoce tiempos muertos porque la tensión debe sentirse de principio a fin. El cuento exige del lector una lectura de un tirón de una sola vez, sino que queremos el efecto y la tensión de que diluyan, y en cuanto el cuento es bueno y nos ha enganchado totalmente, podremos dejarlo. Características. Los personajes. Es auténtico los personajes, ya que los personajes carecen de relieve propio, pero deben ser convencidos de un suceso central. Todo personaje que quiera alcanzar un protagonismo en el cuento o una caracterización psicológica, social, política, estará en la viabilidad efectiva del cuento. Dentro de la estructura tenemos la introducción, el desarrollo o nudo y el desenlace. Cuando hablamos de la introducción, vemos que son elementos necesarios para comprender un relato. Los rasgos de los personajes, el ambiente, la presentación de la conformación de los elementos. Los elementos deben ser breves, claros, sencillos y deben estar establecidos en un lugar. Dentro del desarrollo, la exposición del problema ha de resolverse en la medida que se desarrolla la acción y el clima. En el desenlace se resuelve el conflicto planteado. Por tanto, después de escuchar qué es el cuento, realizaremos un mapa mental y elaboraremos un cuento moderno.